tema de hoy es la diversidad sexual y el cine en Panamá, y para eso me acompaña Said Isaac, productor audiovisual, para hablar un poco de lo que significa ser parte de la diversidad sexual en Panamá y al mismo tiempo del cine como una herramienta comunicativa para visibilizar y plantear cuestionamientos al problema sistemático que esto significa. Mi autodescubrimiento en la sexualidad, bueno, en Colón era digamos, un ambiente bien hostil en ese sentido. Como toda mi vida desde pequeño, quién sabe si fue un chico más tranquilo en ese sentido. Y no, nunca como que expresé mi sexualidad cuando estuve, digamos, en la secundaria o en la primaria. Mi vida sexual empieza desde que tengo 17 años y llego acá a la ciudad de Panamá. Porque era un ambiente muy hostil, digamos, muy hostil, mucho bullying en ese sentido, cuando se identificaba esos rasgos de alguien diferente o alguien LGBT en la primaria, recuerdo, era como que todo el salón le caía, entonces tú como que veías esas cosas y decías, o sea, yo no quiero ser esa persona que todo el mundo se está burlando, pues. Entonces era un poco una vida así de oculta o muy reservada, hasta para expresarme como persona, pues, o sea, solo por no querer ir un poco más allá y sentir que iba a caer en esa olla de fuego ahí donde todo el mundo me iba a ver. Tuve un hermano que salió del closet cuando yo tenía unos 12 años y también fue muy fuerte ver eso en la casa porque fue como que, o sea, no fue aceptado fácilmente. Y más que ¿Cuántos todo, años tenía tu hermano? mi hermano tenía seguramente 18 años cuando salió, 18, 19 años. Y entonces como que ver esa experiencia tan de cerca. Y bueno, ahí pude hacer clic con mi hermano en ese sentido y nos fuimos como apoyando en ese lado, pues como que nos contábamos cosas. Y eso como que poco a poco me dio la seguridad para cuando ya estaba en mi vida acá, digamos que independiente, poder hacer las cosas y sentirme tal cual yo quisiera. Recuerdo cuando tuve como mi primer novio, digamos, a los 17 años, que conocí por digital y toda esta experiencia digital. Y conviví acá con unos amigos de secundaria en un apartamento, fue muy fuerte, pues, porque era como yo tratando de ser quien quería ser, pero mis amigos como fiscalizándome, me levantaban el teléfono cuando estaba hablando con mi novio, le decían a mi familia que algo raro estaba pasando conmigo, o sea, se formó todo esto alrededor de eso que me hizo un poco como salirme de esos espacios donde yo me sentía, digamos, familiar, de amigos de la escuela y como que decir, ustedes no están bien y voy a irme por el lado que yo sé que mi corazón está bien y palpita y me fui uniendo a esas personas donde sí era bien recibido, pero esas que me cuestionaban y eso fue como alejarlas o no relacionarme con ellos. Entonces fue unos momentos bien difíciles porque no es fácil, la verdad que lo veo después de unos años. No todo el mundo, o sea, tiene, digamos, las agallas Las para las herramientas. herramientas ni las ganas de ser esa persona que tal vez no se relaciona con su familia y todas esas cosas a raíz de esto. Entonces sí, como que me tocó en ese sentido hacer eso y poco a poco entonces ir expresándome. Siento que todavía, sí, nunca, siempre desde que vivo independiente, eso en cada espacio o lugar donde esté, me doy a conocer tal cual soy, pero tal vez no soy esa persona como se le dice tan extrovertida en ese sentido, donde me ves yo te voy a hablar de que yo soy LGBT y que todo el mundo se va a enterar de una vez, pero tampoco lo escondo, pues. Entonces tal vez por ahí me he podido como mover en este mundo panameño, en esta sociedad panameña que es muy conservadora en ese sentido y he podido como, digamos, fluir y no me he sentido que he tenido como tantas barreras, digamos, per se en mi trabajo o momentos, digamos, donde me sienta que como que por esto yo no pude avanzar, pero sí sé que mucha gente lo vive y es difícil para esos que sí deciden tener una expresión más ampliada de su sexualidad y todo lo demás, para esas personas sí se vuelve más complicado. Y sí que me cuestiono muchas veces, o sea, tal vez te falta de construirte mucho más y expresarte mucho más, que a veces sí lo siento y lo quiero, pero tú sabes, está eso ahí como que el margen, ¿no? Unos amigos fundamos la Fundación Mente Pública y todo esto, entonces entré en un nivel donde soy gestor, pues, y tengo que relacionarme en unos círculos de ministerios, de empresas privadas, de reuniones para pedir fondos, para pedir apoyos, que hay un poco
toca como mimetizarse en este sentido en Panamá, siento, porque si no eres de plata o si no eres de piel blanca, es mucho más difícil ser que, ay, soy artista y estoy aquí y todo el mundo te alaba, ¿entiendes? Soy negro, ¿entiendes? Todo lo demás. Entonces es como ver cómo me voy mezclando en ese sentido para conseguir las cosas que necesito para mis proyectos, pues. Entonces me ha tocado jugar esa como, esa doble cara, digámoslo de una manera. De unos momentos soy serio y tal, y estoy en camisa y no tienes que saber de mi vida personal, pero es porque necesito ir hacia algún lugar. Pero cada vez me cuestiono más esas cosas y digo, o sea, no es necesario tampoco, o sea, tengo que también luchar contra eso y buscar de alguna manera ser tan yo como soy en cualquier espacio, ¿no? Entonces, esa es uno de los retos que tengo quizás personalmente y elaboro acciones y cosas que siempre van buscando abrir esos temas en mis espacios, pues. Y siempre es como bienvenido esos espacios, por lo menos el festival que organizo Panalandia es un festival donde eso, se ha abierto tanto el espectro y los permisos a las personas para crear, ser, que cuando vas a Panalandia notas eso y la gente también lo nota. Y aquí como que todo el mundo es libre o ves gente diferente. Y es porque eso, tratamos desde nuestra comunicación, desde las palabras, desde usar el lenguaje inclusivo cuando nadie lo está usando y cosas así, que la gente se sienta incluida, aceptada y que vean esos permisos en los espacios que nosotros siempre creamos de cine o de exposición de cine o de creación de cine. Nunca hemos como cercenado ningún tipo de ideas ni nada por el estilo. Entonces sí hay como esa apertura en las personas de que ya conocen que en nuestros proyectos esas cosas son permitidas y por ahí creo que también hay un tipo de activismo. Claro, es un proceso muy complicado, digamos, salir del closet porque te vas a enfrentar a muchas limitantes tanto laborales como personales eh, y también, digamos, legales, ¿no? Porque desde la casa es un tema salir del closet, ¿entiendes? No, no hay esa apertura, las personas somos una sociedad muy conservadora en donde decir esas palabras o involucrarte, ya sea con amistad y eso, siempre eres muy cuestionado y tu familia misma empieza a separarse de ti y no darte ese apoyo familiar, ¿no? Me ha tocado ver muchas historias que veo repetidas en cuestiones de cine, en cortometrajes, donde los realizadores siempre van sobre esos temas familiares y es duro, pues, porque si tú naces en una familia y de repente tu familia te da la espalda, ¿de dónde tú te apoyas? Pues de dónde te apoyas como ser humano para agarrar saberes, cosas que ya tu familia no te va a dar y ese soporte que aunque no sea físico, el soporte emocional, ¿quién te lo brinda? ¿No? Entonces la persona LGBT misma tiene que construirse esas familias que sabemos mucho que es así y que es palpable, o sea, están todas estas culturas como la de New York, de los ballrooms y todas estas vainas, y aquí también en Panamá, las culturas que se han creado, en donde como personas LGBT tenemos entonces que relacionarnos con otras personas LGBT que están en la misma situación de nosotros y hacer familia. Entonces, de ahí entonces ya tú tomas esa base, digamos, emocional, ya tienes alguien donde recurrir cuando tengas problemas emocionales o de cualquier tipo, ya tienes un lugar donde recurrir, pero si no tienes eso es muy difícil. Entonces a partir de ahí, digamos, entonces vamos a las áreas de trabajo también, como dije antes, yo también he tenido que adoptar esos mimetismos y hay gente que entonces no es que en un rato soy y otro no soy, entonces ya se quedan atrapadas en ese mundo que quieren que seamos para subsistir, entonces es bien difícil después que te metes ahí salir de ahí, ¿entiendes? Como que ya te comportas de una manera, te robotizas, entonces es muy difícil entonces expresarte. En ese sentido es complicado, pues entonces no hay tampoco en Panamá, digamos, leyes ni nada que te protejan en un espacio laboral. Ahí te pueden sacar de tu trabajo porque decidieron que eres inmoral. Le pasó a un amigo en estos días en un apartamento que puso como unas decoraciones con las banderas LGBT y de una vez como que llamó al arrendador y como que hey, tienes que quitar eso y o sea, se formó una discusión ahí que al final tuvo que salir del apartamento. Entonces no hay un parámetro legal que te proteja sobre eso, digamos. Hay una línea muy ambigua en eso. En Panamá todo lo agarran por ahí.
el otro día agarraron a unas chicas besándose en un auto, dentro de su auto, dos chicas besándose, y la policía las enmendió sacar el auto, les hizo pasar un montón de tiempo en una jefatura, las multaron. Entonces, como que está esa palabra inmoral que engloba no sé qué y que es manejada por el poder de la manera que ellos más prefieren. Y obviamente siempre puede ser en nuestra contra porque parece que somos personas inmorales, pues. Y que sí que es muy difícil encontrar esas culturas alternativas donde estas cosas se vean como lo que son, normales, diversas, como diversidad humana. O sea, son muy pocos los lugares en Panamá donde eso se consigue, y por eso un poco estoy ahí en esos mundos trabajando, pues en esos espacios alternativos, siempre brindando opciones, porque así como yo las buscaba y no las encontraba, o sea, me puse en la labor como que, bueno, si no se encuentran, vamos a crearlas, pues. Siento que ahora veo una juventud mucho más arriesgada, y me parece que eso se da gracias a toda esta apertura digital, que bueno, que sabemos que en parte hay muchas opiniones sobre la apertura digital que estamos teniendo, que si es buena, que si estamos alienados, que si no, pero siento que sí tiene sus partes buenas, y en ese sentido siento que la juventud las ha aprovechado, pues, porque a través de las redes han encontrado y han creado esas familias o esos soportes que no tienes en la realidad física, ¿no? Y a nivel internacional. Y a nivel internacional, o sea, tú te estás enterando ahora qué está pasando en otro país en segundos. O sea, no es que alguien tiene que escribir un libro o una nota periodística o que te lo den en la escuela. O sea, ya es información de primera mano que tú estás recibiendo a través de las redes sociales. Y eso me parece que ha ayudado a que los jóvenes hoy en día se quiten mucho el miedo a hacer, el miedo a expresarse. Y siento que es muy diferente lo que estamos viviendo ahora a lo que Panamá se vivía, digamos, hace 20 años, cuando era una persona joven. Entonces que el internet también existía, pero no se había dado esas discusiones, esos espacios. Ya ahora se dan mucho más fácil, la gente como que se atreve, y de alguna manera vencieron esas barreras familiares que son las primeras que hay que vencer, y escolares, y se han destinado a hacer. Pero lo hacen porque saben que en el internet hay un refugio, ¿entiendes? En internet y en tu cuarto, y cuando cierras la puerta hay un refugio. Y son gente que de alguna manera se le puede llamar que están resistiendo, ¿no? Desde sus casas, porque de otra manera es entregarte a las concepciones de tu familia, y si tu familia es cuadrada, bueno, no hay mucha salida ahí. Entonces como que creo que son los retos de los jóvenes ahora, creo que son más que todo organizarse en ese sentido. Y también lo he visto como en unas últimas acciones de protesta en las calles, que son jóvenes, son personas de 18 a 20, 25 años, las que están organizando esos espacios. Entonces ya ahí tú ves como que aquí algo pasó, porque cuando yo salía a la calle no eran los jóvenes organizando las cosas, ¿entiendes? Eran adultos, eran personas de 30, 40 años organizando. Ahora tú vas y los que están a cargo de la organización son jóvenes. Entonces creo que ahí sí hay un cambio que estamos viendo en Panamá, y que a mucha gente nos ha dado como vida en ese sentido, porque es como que wow, tan refrescante. Y sí, yo pienso que es por eso, porque de verdad que no lo estamos recibiendo por los organismos legales. La educación está, creo que peor que hace 20 años, entonces no es por la escuela que esta gente se está informando o que se están educando, es el internet de alguna manera, y también esa chispa que la gente le genera ese contacto. Siento que Panamá tiene, digamos, o los panameños tenemos nuestros saberes especiales, digamos, pero no somos, digamos, los más sabidos en, ¿sabes?, en filosofía o en movimientos, o sea, no somos muy light en nuestro pensamiento, digamos, por un sentido. Pero de ahí también hay muchos saberes y muchas riquezas, ¿no? Que creo que ahora se están como explorando más, y ahora están dando sus frutos, pues esa libertad, esa cosa que dicen que nosotros, que la fiesta, que no sé qué, que somos muy así, fluidos. Entonces, bueno, eso también tiene su riqueza, y creo que por ahí va a dar sus frutos, y no viene tanto de ese pensamiento, de esos estudios de pensamiento, no viene de ahí, pero viene más de la vivencia, de la calle,
Entonces como que a golpes prácticamente hemos ido aprendiendo y ha sido lento el proceso, pero siento que ahora se están viendo cosas diferentes, pues después de tantos golpes que no hemos. Sobre esto de que me preguntas de la vida en pareja y los retos que hay para ese sentido en Panamá, sí que sigue siendo difícil, más siento que sí ha habido una gran apertura en ese sentido. Ahora pienso que sí puedes salir a la calle y tal vez agarrar de la mano o estar en una mesa junto con tu novio o algo así y pasa un poco como desapercibido en algunos espacios, tal vez en todos no. Pero sí, antes era como mucho más cuadrado. Yo me recuerdo cuando en el 2016 visité Buenos Aires y pude caminar por las calles y agarrarme la mano con un amigo y que nadie me mirara y que nadie me prestara atención. Fue como tan extraño. Cuando en Panamá solo por ser o usar cierto color ya era como que todas las miradas sobre ti en la calle. Entonces sí, hay mucho reto en ese sentido y no hay tampoco un amparaje, no hay amparaje para las uniones, digamos, de personas del mismo sexo en Panamá todavía, que quizás eso podría ser el primer paso antes de buscar ¿cómo se dice esto? El matrimonio igualitario, como se le dice. Tal vez pelear porque se reconozca la unión simplemente de dos personas en un espacio compartiendo como algo, como un estamento legal para ejecutar cosas como ciudadanos. Sería tal vez un primer paso, viniendo tratándolo aquí en esta sociedad tan conservadora como lo es Panamá. Sé de muchos casos de personas que han concebido sus matrimonios con extranjeros o fuera del país y al llegar entonces es todo un lío, un abismo donde no reconocen tu unión, por más que Panamá haya firmado acuerdos internacionales donde sí debe como aceptar o aprobar estas uniones. Hay todo un abismo donde nada, pues entonces las personas que tienen que hacer, como me dices, vivir a escondidas, ¿sabes? Bateárselas, o sea, ver cómo siguen siendo humanos y encapsularse entonces en pequeños mundos donde solo son entre amigos que los aceptan y así. Entonces siento que por ahí se está formando algún tipo de, de una corriente muy como cerrada en ese sentido, ¿no? Donde no se va a dejar entrar personas que no convivan o no acepten tus ideologías, pues. Y todos los que están fuera de eso, entonces no importa. Y creo que no debería ser el concepto de una comunidad o un país, pues, porque no sé cómo así avanzaremos, porque pequeñas corrientes por ahí chocándose y no compartiendo, no creo que generen lo que necesitamos para que el país evolucione de alguna manera de decirlo, ¿no? Entonces, pero ha sido la manera de subsistir, pues. Entonces, esperemos que más adelante y ahora después de esta pandemia que se sigue dando, que esta reflexión que estamos teniendo como personas y en general como sociedad nos ayude a un momento a limar esas asperezas y poder vivir de una manera más tranquila, ¿no? De una manera más en paz. Hablamos mucho de esas culturas de paz y eso, pero pensamos solo en guerras, pensamos en bombas, pensamos en violencia directa, pero nadie ve la violencia que no se ve, la violencia psicológica, la violencia de la casa. Desde el cine y su labor como, digamos, moldeador de la cultura y del pensamiento. Bueno, desde ahí siempre, desde el 2010, vengo trabajando con un grupo de amigos de un espacio que se llama Mente Pública, donde nos propusimos sí alentar a las personas a hacer otro cine, a hacer un cine que hable de nosotros, de nuestra identidad y que no busque imitar otras cinematografías. Eso fue como nuestra génesis, digamos, porque en Panamá siempre o sea, hablando entre amigos, siempre vemos que el panameño, no sé si es por nuestro país tan chiquito, la Panamá, siempre hemos visto como somos personas como aspiracionales siempre, mirando hacia afuera, mirando como otras culturas y viendo qué recogemos de ahí para entonces traer. Entonces en el cine pasaba también un poco eso. Veías los materiales cinematográficos y todos están buscando como imitar esta cinematografía hollywoodense y sus conductas y todo, y que obvio también estamos influidos por ellos acá, los tuvimos mucho tiempo en nuestro país, entonces también estamos como con esa influencia, pero no estamos buscando más allá de cosas que de verdad como que sentimos y pensamos, no se estaban viendo reflejadas en el cine, y entonces de Mente Pública propusimos eso, ¿no? Pensarnos
y ver de ese pensamiento entonces qué es lo que queremos decir en el cine. A partir de eso hemos creado muchos espacios, desde educativos hasta de exhibición, entre esos Panalandia y ahora últimamente el Festival Visible. Entonces el Festival Visible, que es un festival de temática o de cultura LGBTI, lo que busca es alentar a la producción, a las personas a que ya como que nos quitemos el velo, el miedo, salgamos del closet audiovisual y empecemos a contar nuestras historias desde el punto audiovisual, pues. Tal vez es un punto más seguro también, porque no es como cuando ves un audiovisual, no puedes atacar a los que están en el audiovisual directamente, pero ya pasaste la información, o sea, ya la información salió y está corriendo, la gente está consumiendo. Entonces eso indirectamente va a trabajar en la percepción de las personas como pienso también se educan a través de eso. Tenemos tantas digamos, falencias en nuestro sistema educativo. En Panamá se han tratado de aprobar como en 2 o 3 momentos leyes de educación sexual en las escuelas que han sido vetadas, no han pasado, no se han convertido en ley, porque, ¿por qué? Por eso, pues tenemos un problema que no queremos afrontar. Entonces nos ha tocado desde otros espacios empezar a educarnos y educar y ayudar a educar a la población. Y en ese sentido, imagínate una población LGBT sin conocimientos de cómo relacionarse, de cómo vivir. Entonces a través del cine pienso que nos podemos ayudar nosotros mismos, ayudar conociendo historias locales, historias que están en la calle todos los días, pero porque están distantes a nosotros no las conocemos y el cine es un acercamiento a ellas. Entonces desde ese punto queremos, eso hacemos desde el festival, alentar a que este cine en Panamá crezca y que las personas se atrevan a hablar de él, porque sí que hay varios cineastas de la comunidad, pero no se han enfocado sus trabajos en ello. Pues sigue eso que te digo de mirar o querer hacer cosas que la gente quiera ver, pero no me miro adentro y veo que de mí es necesario contar a través del cine, pues. Entonces, en eso estamos y desde ese punto creo que poco a poco el festival este año está cumpliendo su segunda edición y sí hemos visto como esa buena recepción y sí hemos visto esos nuevos realizadores atreverse a contar sus historias. Entonces, siento que es un camino que está empezando y va a ser largo, pero al menos ya se ven esos destellitos de esa gente que sí está como con la convicción de que ese es su camino y que ese es su lugar de exploración. Entonces queremos seguir apoyándolos y que vean que el festival es esa plataforma y estas películas entonces empezar a mostrarlas y llevarlas a donde sea necesario para que ya esta ¿cómo se le dice esto? Esta tabúes desaparezcan de una vez por todas, al menos de espacios educativos y que se vean como educación, no como, no estoy buscando causar morbo, no estoy buscando nada de eso que la gente nos ha inventado, que cuando hablamos de estos temas siempre estamos como buscando despertar áreas oscuras del ser humano y no me parece eso, estamos en realidad es buscando que se acepte la diversidad humana y la diversidad de pensamiento, que aquí es muy cercenada, pues. Aquí si te gusta algo diferente, eres muy cuestionado. Si te gusta más un color que el otro, eres cuestionado. Entonces, cosas así que ya queremos que se quiten, queremos que se suavicen o que sé que no van a desaparecer, porque así como yo, que me considero una persona abierta en cuanto a la aceptación de diferentes pensamientos, asimismo debo aceptar que hay una persona cerrada y que puede vivir su vida también cerrada y podemos convivir en la tierra y en el mismo país y ser felices ambos. No tengo por qué yo ir sobre esa persona. Entonces, como buscar ese modo de vivir en paz todos juntos sin tener que como discriminarnos unos a los otros. Con el tema este sí, de la manipulación mediática y desde el punto de vista del marketing, que también la estamos viendo en Panamá mucho más fuerte. Y la moda, Panamá es un país que siempre como que quiere subirse a la moda del momento y también nos subimos ahí con el movimiento LGBT y las marchas, digamos, porque también desde ahí este movimiento a partir, digo, cuando empezó, que fui, digamos, yo llegué creo que a la tercera marcha que se hizo en Panamá, que se hacía en Vía Argentina, por la HMNP y el señor Ricardo Beteta, o sea, algo muy chiquito, muy artesanal, no estaban marcas involucradas y las personas que íbamos éramos muy pocas, digamos. Pero ahora en los últimos años esto ha dado un giro donde se ha vuelto mediático. O sea, ahora
el movimiento LGBT tiene sus personajes que han vuelto todo esto mediático. Entonces, cuando las cosas se vuelven mediáticas y populares, a alguien le pueden convenir siempre. Y entonces ahí entran estas marcas que entonces se crean estos espacios rosa, o como le dicen, este marketing rosa, como disque aliados del movimiento LGBT. Este año vi algo de eso digital y me preguntaba, era la marca esta Skittles, que vende estos dulces que son pura azúcar y tal. Entonces hicieron como su versión rosa, digamos, para apoyar el movimiento LGBT. Y ya tú ves, entonces la gente empieza a recompartirlo automáticamente en redes, como si ese movimiento que ellos hicieran interviniera directamente en tu vida o en algo social o cultural. Exacto, o si fuera algo social, o eso de alguna manera va a incidir en políticas públicas que me van a ayudar, y la gente empieza a celebrarlo simplemente porque fue un movimiento estratégico que a ellos les pareció bueno, ¿no? Pero no ven más allá. Entonces, sí hay un cierto tipo de aprovechamiento de estas marcas para vender, para posicionarse en este nicho de gente que cada vez es más grande y fuerte. No sé cómo contabilizar cuán influyente es el poder de decisión de las personas LGBT, pero en este momento debe ser muy grande. Muy grande porque, digamos, programas que sé que son muy populares, vamos a tomar el ejemplo de Estados Unidos y Drag Race, RuPaul Drag Race, que se ha vuelto como un fenómeno mundial. Digamos, es tan grande que esto se está como empezando a reproducir en un montón de países, y están estos nichos LGBT creciendo cada vez más y cogiendo fuerza, y tienen ahora sus modelos, tienen sus personajes famosos, tienen no sé qué. Entonces ahora las marcas quieren meterse ahí, ¿no? Pero no con una posición, digamos, real ni profunda. Simplemente es para vender. Es para vender, exacto, económica. Y entonces eso es muy delicado, porque no es que no tengan permiso, pero que no se cuestione eso, o que no se les, digamos, se les exija más de eso, es lo preocupante. Y que seamos felices con esos movimientos de marketing no es lo ideal, ¿no? Es como una banalización de la lucha, ¿no? Es la lucha LGBT que empieza con unos problemas de discriminación. Allá tengo entendido en Nueva York que con marcha, que se mueve toda esta marcha y todo lo demás, que ahora venga a banalizarse por movimientos de mercadeo y marketing, es como muy triste, ¿no? Entonces, sí hay un grupo de personas en general en el mundo que sí lo estamos viendo, digamos, de otra manera, y sí lo entendemos, pero digamos que así la mayoría de personas no. La mayoría de las personas no lo ven así, y lo ven bueno, y si lo criticas, no lo ven bueno, ¿entiendes? No ven bueno que tú critiques, porque dicen que estén hablando de eso es bueno, eso va a ayudar, que no sé qué. Y en cierta medida sí va a ayudar, digamos, sí va a ayudar, porque alguien que compre ese Skittle se lo va a pensar, digamos. Pero quién sabe, no, ¿entiendes? Eso es como muy abstracto el movimiento que este marketing está haciendo. Y siento que quedarnos en eso no es bueno. En Panamá se ha dado esto en la marcha, y que me preocupa mucho, porque que se dé una marcha, que era una marcha que exigía derechos, y que se convierta ahora en una marcha de solo fiesta, cuando todavía no tenemos los derechos, es preocupante, porque entonces estamos celebrando algo que ni siquiera tenemos, ¿entiendes? Estamos marchando y estamos felices en la calle, pero cuando rezamos en nuestra casa seguimos jodidos, discriminados, sin nada, ¿entiendes? Sin nada donde apoyarnos legalmente. Entonces, ¿qué era lo que estábamos celebrando en la calle? Que podíamos salir y de colores y ser felices 5 minutos. Eso era lo que estábamos celebrando. Entonces, es triste verlo desde ese punto de vista, y que cuando las marchas estas terminen y ni siquiera haya un meeting político donde digamos, ok, ¿qué queremos todos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la siguiente acción que vamos a tomar? Todas estas miles de personas que nos reunimos aquí, ¿qué vamos a hacer para que las cosas cambien en Panamá? O sea, no se dan esas conversaciones en las marchas, y eso es muy preocupante, porque entonces están trivializando la marcha, están trivializando la protesta, y entonces cuando eso pasa, toca entonces buscar una manera nueva de protestar y de hacer, y creo que por ahí tal vez con el cine, creo que es un espacio. Siempre lo hemos visto así, como el cine como un espacio de eso, de implantar pensamientos, así como Hollywood nos implanta pensamientos a nosotros y no los cuestionamos, porque ya estamos tan normalizados en nuestras vidas. Así mismo nosotros podemos empezar a mandar pensamientos, y nadie me tiene cuestionamientos, exacto, nadie me tiene, y la gente piensa que por ser LGBT
alguien acá atrás financiándome y diciéndome las cosas que yo tengo que hacer o decir no. O sea, yo las estoy haciendo y diciendo porque las siento y las estoy viviendo. Entonces, de esa experiencia, creo que todos debemos alimentarnos. Así, entre más dura sea tu experiencia, quizás más importante es que la expreses y que la comunidad entera se entere. Y qué mejor herramienta en estos días modernos que el audiovisual, pues. Sí, bueno, en ese sentido, alguien que considere que el cine o que las personas que estamos en el movimiento LGBT estamos siendo, digamos, patrocinados o estamos siendo inducidos a hablar de estos temas, es una persona que simplemente no se ha puesto a analizar la realidad y las distintas realidades que conviven en esta sociedad. Pues una persona, por decirlo, una persona ignorante por decisión. Porque ahorita, como hablamos o como mencioné, está el internet, están las redes sociales, donde ahí tú te puedes enterar de muchas realidades y mucha gente que ya ha puesto sus historias ahí. Entonces, si tú como ser humano no te has tomado el tiempo para entender esas otras realidades y vives en tu burbuja, entonces ahí hay un problema de egoísmo, de individualismo que nos han llevado a ese pensamiento individualista donde solo importa si yo estoy bien y no me importa el resto de las personas. Creo que también es grave, ¿no? Y es un tema que ha salido mucho a flote ahorita en la pandemia porque ya nos vimos cuenta de verdad de esos círculos que sí hay, ¿no? Que es lo de digamos, de los poderes económicos, ¿entiendes? Ya el círculo del poder económico alto se separó y se distanció mucho más de los que estamos acá, tú sabes, en las capas medias y bajas tratando de subsistir. Entonces ya los que estamos acá nos estamos poniendo a pensar, ok, ¿qué es lo que de verdad me representa a mí y quién me representa a mí? Ya no es que ese man que fue presidente y empresario, obviamente no le interesa mi vida, no le interesa mis necesidades. Entonces ya nos estamos poniendo a pensar más en eso que también es como que, wow, ¿cómo no lo hicimos antes? ¿Entiendes? Pero bueno, obviamente estamos siendo manipulados siempre y nuestra percepción y de las cosas siempre es como inducida por algo. Entonces como que también es un poco enterarnos de que eso sucede y ser más conscientes, ¿entiendes? En ese sentido, de buscar allá abajo, ok, esto es negro, pero debajo del negro, ¿qué colores hay? ¿Y quién puso ese negro ahí? ¿Por qué lo puso ahí? No nos hacemos esas preguntas, ¿entiendes? Entonces, como que ir más allá de las cosas es muy importante y siento que sí, que la pandemia como que aquí aceleró un poco ese proceso y en todo el mundo, ¿no? Así que esperamos que algo salga bueno de esto porque también puede ser algo malo lo que salga. Entonces es como un momento decisivo para eso, para tomar el rumbo. Lo que digo a la gente en estos momentos que me ha tocado decirle esto a muchas personas es apoya las cosas con las que tu corazón palpite o con las que tu ser o tu persona o tu psiquis todos juntos diga esto es lo que me gusta, pues entiendes. No sé qué es eso, puede ser que algo, puedo estar diciendo esto ahora aquí, pero puede ser algo que vaya en mi contra, pero quién sabe, no, ¿entiendes? Pero hay muchas personas ahorita que están transitando en eso, ¿no? Transitando en entre lo que ellos sienten, en lo que está correctamente establecido en la sociedad. Entonces están haciendo esos clics, pues están buscando ahí y están decidiendo decir, a hablar cosas que se mantenían callados durante años, o por ser políticamente decentes y correctos, nunca quisieron adentrarse en esos temas, que sí los tocan, pero era como que eso es un problema que le toca a otros resolver, no a mí, que yo solo estoy acá, trabajo como, veo tele y me acuesto a dormir, pero otro es el que pelea por ver... sneakers. Ajá. Y hay otro que pelea por ver cómo son las leyes en Panamá, pero no soy yo, ¿entiendes? No soy yo no tengo nada que ver con eso porque no me gusta la política, esa es la frase, pues. Claro. Entonces, como que ya de que no es si te gusta o no. Es que es lo que es. Es que es lo que es, ajá, y adoptarlo y saber que cada cosa que tú hagas, muevas, digas, también va a incidir en tu círculo y ese círculo va a crecer, va a crecer, va a crecer y entender eso, ¿no? Entonces, como que es un poco las cosas que promovemos siempre de las personas que tengan esa autoestima, levantarles la autoestima a las personas y decir, tu voz, por más que tú piensas que no tiene un efecto, lo tiene, ¿entiendes? Es una cosa, es una vibración que se va expandiendo y si la usas es más fuerte, pues cada vez más fuerte, pero si te mantienes callado, o sea, no estás haciendo mucho, pues. Así como algunas acciones que realizamos durante este momento de pandemia, un poco para eso, para poner a la gente a conocer otras realidades, desde el Festival Visible nos decidimos a organizar un espacio conversatorio que llamamos
son trans, son negras, son indígenas y son discriminadas. Y esto surge porque por una amiga que tengo en Curundú que se llama Ginette López, ella me empezó a hablar sobre estas realidades de amigas que ella tiene ahí, que están viviendo en condiciones muy, muy, digamos, graves, ¿no? Para la vida humana, sobre aguas negras, con discriminación policial en todo momento, sin sustentos de ningún tipo, sin ayudas del gobierno. Entonces, sensibilizado por esto, decidimos entonces contactar a estas personas, las conocimos y las invitamos a que ellos expusieran su realidad ante las cámaras, ante el internet, y que esto de alguna manera ayudara a la comunidad de Panamá a entender de verdad, de la mano de la gente, lo que lo está viviendo, lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido, ahí participaron personas de la comunidad trans de Curundú, específicamente de un lugar que se llama El Amanecer, y también estuvo participando Venus Tejada de la Asociación de Personas Trans de Panamá, y ahí expusieron toda esta realidad que vive una persona trans en Panamá. O sea, que ya ni siquiera no nos lo podemos ni imaginar, pues, porque son situaciones tan difíciles, complicadas y graves cuando, por ejemplo, te toca a ti salir a trabajar en la noche como persona trans y viene un policía y te cuestiona qué tú estás haciendo, por qué, y tiene la potestad de decir que solo estar parada en la calle es algo impropio, indecente, y toman ya como control de tu vida como a ellos mejor le plazca, ¿no? Entonces fue un poco conocer esas historias, cómo ellas son constantemente abusadas, discriminadas por la policía, desde que le roban su dinero que ganan en las noches, en las calles, hasta que, tú sabes, las encierren, las maltraten, las golpeen. Entonces, cuando entonces sufres todo eso, entonces buscas apoyo, no hay nadie por ahí que te dé la mano, ¿entiendes? No hay ninguna organización, ni un estamento del gobierno, tu familia te da la espalda. Entonces es como una lucha bien fuerte que tienen estas personas, y haber conocido sus experiencias, o sea, te dice de que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando y arreglar en esta sociedad para que podamos vivir mejor todos, ¿no? Entonces ahí estas personas, además de eso, expusieron que se sienten así, a la libre, desertadas, solas. Entonces no hay ni siquiera políticas tampoco que las protejan. Y bueno, ahí luego al finalizar ese conversatorio concluimos como organizadores del festival que íbamos a tener esta mirada más hacia esos miembros de la comunidad que históricamente siguen siendo los más discriminados del mundo, creo. No me parece que leí algo así en algún estudio, que las personas trans son las personas más discriminadas en todo el mundo, en todas las sociedades. Entonces, ahí sí como que sentí esa necesidad de seguir en ese tema y de seguir de alguna manera apoyando a que esta concepción cambie y que podamos abrazar a estas personas como lo que son, personas que están también en este mundo tratando de ser felices, tratando de desarrollarse, tratando de tener una vida tranquila, y que quitarle ese pensamiento a la gente de que cuando tú te dispones a expresarte y a hacer tal cual tú te sientes, o tu cerebro o tu psiquis te dice, tú estás buscando llamar atención o ser diferente porque sí, porque no te dieron atención en tu casa. No es nada de eso, es simplemente somos personas que es lo que queremos ser, pues, y cada uno como ser humano tenemos derecho a hacer lo que nos propongamos, ¿entiendes? Y a ocupar el lugar que uno merece. Y a ocupar nuestro lugar. Construir. Exactamente, y eso, y a destruir cosas y estamentos, porque somos una sociedad que está en constante evolución. No podemos esperar que seguir encasillados en roles y en cosas que se establecieron hace 100 o 200 años, porque así mismo como eso se estableció y antes de eso había otra cosa, bueno, es una constante evolución del ser humano y de nuestro pensamiento y de nuestra expresión, que no podemos detener, y que esto no va a parar, pues, por más que vivamos una sociedad que odie o que se manifieste con odio y violencia ante este grupo, no va a acabar, ¿entiendes? Esto no es algo que
que nos inventamos, pues es algo que viene con nosotros desde nuestra concepción, de nuestro nacimiento y desde siempre, existe en el mundo desde siempre. Entonces, como negar esas cosas no puede ser, pues. Pero bueno, es como la dinámica de la vida, pues. Lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, como esa constante pelea que hay y que quién sabe es lo que mueve este mundo, no sé, pero como que no nos vamos a poder librar de eso y es como hacernos más fuertes, adquirir derechos y conocerlos y saber cómo usarlos, ¿no? Para defendernos y seguir viviendo y seguir relacionándonos aquí. Por más que seamos una sociedad donde creo que las personas de piel negra somos un número más alto, es una sociedad muy, muy racista, un racismo estructurado que está establecido en toda nuestra forma de vida y de relacionarnos. Quién sabe acá no hemos caído en cuenta en esto porque siempre, ¿sabes? Relacionamos el racismo ay, que me miraron mal, que no sé qué, cosas así como las expresiones más sencillas, digamos, pero no lo vemos que eso está completamente diseñado en ese sentido y lo que estamos viendo y sintiendo es ya como la colita de eso. Y cuando estas discriminaciones, cuando además de por ser negro soy LGBT y además soy pobre, entonces la cosa se vuelve más pesada, ¿entiendes? Entonces, ahí, digamos, es mi realidad y desde ahí me ha tocado como batallar, digamos, o dar la cara siempre desde ese punto, pues, porque así mismo uno empieza siempre como, o sea, desde joven fue como salir de ese cascarón, porque hasta en tu casa el racismo está implantado, ¿entiendes? Desde tu núcleo familiar, por más que venga un núcleo de personas negras, fue un núcleo de personas negras, digamos, adoctrinadas por el sistema dominante, ¿no? Entonces desde mi casa se cuestionaba qué tan exitoso tú puedes ser por allá afuera como negro, ¿entiendes? ¿Qué tanto tú puedes lograr? Entonces, así mismo, yo mismo como que, wow, o sea, ¿será que puedo? O sea, ¿será que yo puedo lograr algo? ¿Será que yo puedo hacer las cosas que de verdad siento que necesito hacer? ¿O tengo que hacer estos roles que me están estableciendo como persona negra, pobre y... ¿Entiendes? Entonces fue como pelear contra eso y decir, sí, sí puedo ser artista, sí puedo trabajar en cine, sí puedo ir por las cosas que me gustan y lograrlas, pero no es fácil, pues, no es fácil y cuando se mezclan entonces más cosas y se suman más discriminaciones una sobre otra, se vuelve mucho más difícil. Entonces es lo que les pasa, digamos, a las personas trans. O sea, se bloquean todos los caminos que al final, ¿qué te queda? Ir a la calle y ver cómo sales adelante y cómo consigues un real para vivir. ¿Entiendes? Porque no hay trabajos que te acepten, no hay nada. O sea, por más que propongas ideas, la gente te discrimina, te aparta, te echa para un lado y es muy difícil, ¿entiendes? Entonces es eso, es un poco ser autodidacta en el momento de adoptar esa educación. Siento que el internet también a mí me ayudó muchísimo a conocer esas otras realidades y alimentarme de ellas. Por más que no, digamos, no me he leído un libro específicamente sobre el tema, pero hablar con otras personas y conocer sus experiencias y ver cómo se defienden allá y ver qué actividades están haciendo allá y ver cómo allá la gente se relaciona, ya uno empieza, ok, yo puedo hacer esto acá, yo lo voy a moldear a Panamá, yo voy a ver cómo de eso la gente aquí también empieza a aprender. Y bueno, así se ha sido, pero sí es algo que tenemos que seguir luchando. Ahorita también, bueno, en ese sentido también desde el cine estoy trabajando con un amigo desarrollando un proyecto sobre eso, ¿no? Sobre la construcción de la identidad. Porque también entonces estamos aquí en ese pensamiento manejando esos conceptos, soy negro, entonces soy de África. Entonces tengo que relacionarme con esa cultura africana y defenderla. Y el cosito de jaguar, ¿no? Y el cosito y el disfraz, como le digo yo, el disfraz que te adopta de esa cultura. Entonces tampoco se trata de eso. Se trata de sí, reconocer mis raíces, reconocer de dónde vengo, pero la identidad me la construyo yo. Me la construyo yo con las cosas y los elementos que me representan de toda esta variedad de culturas a las que soy parte o a las que me estoy relacionando. Y Panamá, por ser un lugar tan plural, tan multicultural, es más complicado eso, ¿entiendes? Porque no es como que
esta es la cultura dominante de este país y tal vez ahí encuentro mi bienestar, sino que soy mitad negro, soy mitad indígena, me relaciono con este tipo de gente, trabajo para un judío, que no sé qué, ¿entiendes? Entonces, como tomar todo este poquito de cosas de todos estos lados y decir, ok, esto soy yo, ¿entiendes? Le gusta a quien le gusta, pero esto es lo que a mí me gusta y lo que yo voy a salir a la calle, ¿entiendes? Y me van a tener que respetar y me van a tener que entender y aceptar, pero no siento que es como ir con esta corriente de que hay, como dijimos, hay el negro y entonces todo lo de África es lo bueno y todo lo demás es malo. No, no se trata de esas cosas, se trata de construirnos y ver entonces esto es lo que me representa y esto es lo que me ayuda y esto es lo que yo creo y ir por ahí, porque de otra manera siento que tampoco va a resultar. Ahorita hay mucho de eso digamos, en la comunidad negra que estoy viendo, como artistas súper famosas, como esta Beyoncé que se acaba de lanzar un disco y algo con todos estos temas africanos, que ahí tú dices, o sea, seguro no conoce nada del país, del continente africano, ni de esos países, ni de sus culturas, ni lo ha experimentado, pero de alguna manera se está apropiando de eso por su piel, ¿entiendes? Por su color de piel, y la gente lo ve bien, ¿entiendes? Y lo apoyan, y tampoco está bueno, ¿entiendes? Hay que pensar un poco más. O sea, sí que lo puede hacer, como todos lo podemos hacer, pero de verdad hay una convicción con su música y las personas que ella está supuestamente representando, probablemente no, ¿entiendes? Entonces, por ahí nos toca siempre eso, como buscar más allá y no simplemente, ay, porque ella es negra y usó las cosas de los negros. También está el tema de esta película Wakanda, ¿cómo es? Black Panther, que un poco siento que pasó lo mismo. O sea, sí, celebran la cultura negra, los negros, y de alguna manera puede ayudar o no en la percepción de la sociedad o a combatir el racismo, pero al mismo tiempo también es trivializar quiénes somos y nuestras luchas y lo que se está buscando y que, ¿entiendes? Lo ponen todo entonces a héroes y a superhéroes y a lugares mágicos y tal, cuando estamos en una realidad que no hemos podido resolver, ¿entiendes? Y que ahora todo el mundo, y no todo el mundo, digamos, una gran cantidad de personas, la ven esta película y ya entonces se le olvidó los problemas reales por estar pensando en que este mundo distópico que la película te presenta y no asumimos la realidad. Entonces siento que es un poco eso. Creo que hay una gran responsabilidad en el momento de que nos tomamos. No es sencillo hablar, no es sencillo usar la palabra, usar el audiovisual para convocar cosas que son, digamos, polémicas, temas polémicos, temas controversiales en la sociedad. Lleva un riesgo muy grande porque así como estamos nosotros defendiendo estas posiciones, hay personas entonces en contra y que tienen características violentas que van a empezar a atacar, ya sea de muchas maneras, de muchos tipos de violencia. Entonces que tenemos que, como personas que estamos tomando, digamos, estos espacios y usando nuestras voces, asimismo tenemos que ver cómo nos vamos a proteger de estos ataques, ¿no? Y no es algo sencillo porque hay muchos crímenes de odio pasando en el mundo entero. Tal vez en Panamá no son tan conocidos, pero sí han pasado. Pero sí es algo que da temor, ¿no? Que da temor en alzar tu voz. Ahí siento que es un punto de ir con tus convicciones más allá de lo que consideremos el valor de nuestras vidas, pues. Es como ir y decir y hablar, y si llegase a pasar algo donde tu vida corre peligro, bueno, creo que pasó en tú haciendo tu labor que tenías como ser humano, digámoslo por ese lado, ¿no? Porque tampoco creo que vale el otro lado para mí de quedarme callado sin que nada cambie, pues. Es un poco como lo que me pregunto a veces, como que muchas personas en qué caerán cuando realizan que son un ser humano aquí en la Tierra, como que cuál piensan que es su misión o no su misión, digamos, porque no sé si hay una misión específica o qué se están proponiendo hacer aquí, ¿no? ¿Cuál es su propósito de vida, pues? Vivir en un trabajo 8 horas, comer y dormir, como que eso es como lo que vinimos a hacer, no sé, pues, como que siento que tenemos que ver más allá qué estamos buscando aquí, ya sea hasta nuestro núcleo familiar, o sea, mi núcleo familiar que es un núcleo machista, donde no me siento bien, donde todo está mal,
cómo desde ahí entonces logro ver que esto cambie, al menos para las generaciones futuras de mi familia, ¿no? Entonces por ahí al menos ver qué estamos haciendo como individuos, ¿no? Tal vez no van a hacer un cambio, como menciona amiga, tal vez queremos ver los cambios inmediatamente, pero no, o sea, los cambios van a venir en su momento, pero sí tenemos que actuar desde ahora para que eso suceda en algún momento. Entonces, ahorita, por ejemplo, desde el cine y todo lo que estamos haciendo con Visible, sí que le digo al equipo de amigos que eso, que nos tenemos que organizar y saber cómo nos vamos a defender y estar anuentes de que ahora por estar divulgando y hablando de estos temas y hablando sobre una comunidad LGBT que necesita derechos, así mismo van a empezar esos ataques y tenemos que ver cómo vamos a combatirlos, pues, y cómo lo vamos a hacer desde un punto inteligente, porque no podemos también ponernos a la misma en tirarnos hate, en tirarnos violencia, en ser violentos, porque no creo que con eso lleguemos a resolverlo, pero sí es una actitud complicada, y más en esta sociedad donde cada vez se hace más fría hacia la muerte, hacia el otro. Entonces es como, es complicado, ¿no? Es complicado y es arriesgarse. Y bueno, sé que siempre estoy en ese constante riesgo, pero bueno, es como un poco perder el miedo y saber que al menos estás haciendo algo que te hace contento, y creo que eso vale más que vivir escondido o que vivir sin hacer nada porque la sociedad cambie, pues.